El 15 de marzo del año 44 a.C., en el Teatro de Pompeyo en Roma, se perpetró el magnicidio más famoso de la historia. Julio César, el dictador más poderoso que había conocido la República Romana, fue asesinado por un grupo de 60 a 70 senadores que creían estar salvando Roma de la tiranía. Pero la verdad histórica detrás de este asesinato es mucho más compleja y fascinante que cualquier dramatización. Hoy descubriremos la historia real basada en fuentes contemporáneas de cómo una conspiración nacida del miedo al poder absoluto terminó destruyendo precisamente aquello que pretendía proteger, la República Romana. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria, si te apasiona conocer la verdad detrás de los eventos que cambiaron el curso de la historia mundial, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos momentos decisivos de la humanidad. Bienvenidos al documental sobre el día que cambió para siempre el destino de Roma y del mundo occidental. Para comprender completamente por qué Julio César fue asesinado, debemos primero entender el contexto político que había llevado Roma al borde del colapso republicano en el año 44 a.C. Julio César había regresado a Roma como el hombre más poderoso del mundo conocido. Después de conquistar las Galias, derrotar a Pompeyo en una guerra civil devastadora, y establecerse como dictador vitalicio, César controlaba un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Según las fuentes históricas, había afirmado haber matado casi 2 millones de personas en 50 batallas decisivas. Pero lo que más alarmaba a la élite senatorial romana, no eran sus conquistas militares, sino su concentración de poder político. César había sido proclamado dictador perpetuo a principios del 44 a.C., un título que violaba todos los precedentes republicanos. Los dictadores romanos tradicionalmente ejercían poder absoluto solo durante crisis temporales, nunca de por vida. Los senadores romanos, especialmente los optimates, la aristocracia conservadora, veían en César una amenaza existencial a las tradiciones republicanas que habían gobernado Roma durante casi 5 siglos. Sus reformas radicales habían alterado fundamentalmente la estructura social romana. César había extendido la ciudadanía a comunidades en España y el norte de Italia. Había aumentado dramáticamente el tamaño del Senado incorporando a sus partidarios. Y había repartido tierras a sus veteranos estableciendo colonias por todo el imperio. Para muchos senadores tradicionales, estas políticas no solo diluían su poder político, sino que representaban una traición a los valores romanos fundamentales. La extensión de la ciudadanía a bárbaros galos y el nombramiento de senadores de origen no italiano era vista como una prostitución de la dignidad romana. Pero había señales aún más ominosas de las ambiciones monárquicas de César. Durante la festividad de Lupercalia en febrero del 44 a.C., Marco Antonio había ofrecido públicamente a César una diadema real, el símbolo tradicional de la realeza. Aunque César la había rechazado teatralmente, muchos interpretaron el gesto como una prueba de opinión pública para evaluar la aceptación de una futura coronación. Los cronistas contemporáneos registraron que aparecían grafitis por Roma condenando a César como tirano e insinuando la necesidad de un nuevo Bruto que liberara la ciudad. Esta referencia era significativa. Lucio Junio Bruto había sido el fundador de la República Romana después de expulsar al último rey, Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C. La conspiración contra César comenzó a gestarse seriamente después de una reunión entre Casio Longino y Marco Junio Bruto en la tarde del 22 de febrero del 44 a.C. Casio Longino era un senador experimentado que había servido bajo Craso y Pompeyo como comandante naval. Había luchado contra César en la guerra civil, pero había sido perdonado después de la victoria cesárea. Sin embargo, su perdón no había borrado su resentimiento contra el hombre que había destruido la república que él valoraba. Temer en Casio tenía múltiples motivos para odiar a César. Políticamente, era un republicano convencido que veía la dictadura perpetua como una abominación. Personalmente, se sentía humillado por tener que su supervivencia a la misericordia de César, una característica que los romanos asociaban con reyes y tiranos buen bruto, representaba una incorporación aún más simbólica a la conspiración. Marco Junio Bruto afirmaba descender del mítico Lucio Junio Bruto que había fundado la república. Su participación daría legitimidad moral a lo que de otro modo podría verse como un simple asesinato político. Bruto había sido pretor en el 44 a.C., un cargo que César le había otorgado como muestra de confianza. La relación entre César y Bruto era compleja y profundamente personal. Servilia, la madre de Bruto, había sido la amante de César durante años.
Algunos rumores sugerían que Bruto podría incluso ser hijo ilegítimo de César, aunque los historiadores modernos han rechazado esta posibilidad por razones cronológicas. Mater Vilia decisión de Bruto de unirse a la conspiración fue agonizante pero inevitable. Mater Vilia su esposa Porcia, hija del famoso Catón el Joven, enemigo acérrimo de César, había insistido en conocer los detalles del complot. El día del asesinato, su ansiedad era tan extrema que se desmayó de terror por la aprensión. Los conspiradores desarrollaron criterios específicos para el reclutamiento. Preferían hombres de mediana edad, alrededor de 40 años, que fueran ni demasiado jóvenes e imprudentes ni demasiado mayores y frágiles. Buscaban un equilibrio. Suficientes hombres para rodear a César y luchar contra sus partidarios, pero no tantos que arriesgaran ser descubiertos. Al final, reclutaron entre 60 y 70 senadores, una cifra extraordinaria que demuestra el alcance del descontento contra César. Entre los líderes principales estaban Cayo Trebonio, cónsul en el 45 a.C., Décimo Bruto, cónsul designado para el 42 a.C., y los hermanos Casca. Significativamente, muchos conspiradores eran antiguos cesarios que habían servido bajo César durante la Guerra Civil, incluyendo Servio Sulpicio Galba, Lucio Minucio Basilio y Lucio Tulio Cimber NL. La presencia de tantos antiguos partidarios de César revelaba que su coalición política se había fracturado completamente. Sus políticas radicales habían alienado incluso a algunos de sus seguidores más cercanos. Los conspiradores rechazaron múltiples planes antes de decidir el método final del asesinato. Inicialmente consideraron atacar a César durante las elecciones en el campo de Marte, arrojándolo desde un puente mientras convocaba a las tribus para votar. Otro plan involucraba emboscarlo en la vía sacra o a la entrada del teatro. Finalmente decidieron que una sesión del Senado sería el lugar ideal. Solo los senadores tenían permitida la entrada, lo que garantizaba que César estaría sin su guardia personal. Además, asesinar a un tirano frente al Senado sería visto como un acto noble realizado en nombre del país, no como una conspiración política. La fecha se fijó por circunstancias urgentes. César planeaba partir el 18 de marzo para una campaña militar de 3 años contra los getas y los partos. La última reunión del Senado antes de su partida estaba programada para el 15 de marzo, los idus de marzo. Esta fecha tenía significado simbólico adicional. Los idus de cada mes estaban consagrados a Júpiter, la deidad suprema romana, y tradicionalmente marcaban el día cuando las deudas debían pagarse. En los días previos a los idus, César no estaba completamente ajeno a lo que se estaba planeando. Según el historiador Plutarco, un adivino había advertido a César que su vida estaría en peligro no más tarde que los idus de marzo. Suetonio identifica a este vidente como un arúspice llamado Espurina. Las señales de mal agüero se multiplicaron en los días previos al asesinato. Los caballos de César que pastaban en las orillas del Rubicón fueron vistos llorando. Un pájaro voló al teatro de Pompeyo con una rama de laurel pero fue rápidamente devorado por un ave más grande. Calpurnia, la esposa de César, tuvo un sueño donde él moría desangrado en sus brazos. Según fuentes contemporáneas, César había estado enfermo y dudando sobre asistir a la reunión del Senado el 15 de marzo. Su indecisión casi salva su vida, pero Décimo Bruto llegó a su casa y lo convenció de no decepcionar a quienes lo esperaban. A mañana de los idus de marzo, César se dirigió al teatro de Pompeyo donde tendría lugar la reunión senatorial. En su camino, se encontró con Espurina, el vidente que le había advertido sobre el peligro. «Bien, los idus de marzo han llegado», le gritó César de manera juguetona. «Sí, han llegado», respondió Espurina, «pero aún no han pasado». Marco Antonio comenzó a entrar con César, pero fue interceptado por uno de los conspiradores, ya sea Trebonio o Décimo Bruto, y retenido afuera. Permaneció allí hasta después del asesinato, momento en el cual huyó. Cuando César tomó su asiento en el Senado, los eventos se desarrollaron rápidamente. Según Plutarco, cuando César se sentó, Lucio Tulio Cimber se acercó presentándole una petición para el regreso de su hermano exiliado. Los otros conspiradores se agolparon alrededor para ofrecer su apoyo, creando la formación necesaria para el ataque. Tanto Plutarco como Suetonio relatan que César desechó la petición con un gesto. Pero Cimber agarró los hombros de César y tiró hacia abajo su toga. César gritó a Cimber, «pero esto es violencia. Ista quidem vicest». En ese momento,
Casca produjo su daga y asestó el primer golpe en el cuello de César. César inmediatamente trató de defenderse levantando las manos para cubrir su rostro, pero los conspiradores restantes lo rodearon. Casio lo golpeó en la cara. 10 en las costillas. El ataque fue tan feroz y coordinado que César no pudo decir o hacer nada para defenderse. Los historiadores contemporáneos registran que César luchó hasta que vio a Bruto entre sus atacantes. En ese momento, según las fuentes, cesó su resistencia y pronunció sus últimas palabras, no el famoso «et tu, Brute» de Shakespeare, sino «¿tú también, hijo mío?» «Kai su teknon?» en griego. César colapsó y murió al pie de una estatua de Pompeyo, su antiguo rival, en una ironía que no pasó desapercibida para los cronistas antiguos. En total, César recibió 23 puñaladas, aunque según los médicos que examinaron el cuerpo, solo una habría sido mortal. La mayoría de las heridas fueron superficiales, resultado de la confusión y el pánico del ataque masivo. Los senadores restantes huyeron del teatro aterrorizados. Los conspiradores, con las togas manchadas de sangre de César, subieron los escalones del templo donde proclamaron que el tirano había muerto y que el gobierno había sido restaurado al Senado. Pero la reacción del pueblo romano fue completamente diferente a lo que los conspiradores habían esperado. En lugar de celebrar la liberación de la tiranía, las masas reaccionaron con indignación y dolor. César había sido enormemente popular entre las clases bajas debido a sus políticas de cancelación de deudas, distribución de tierras a veteranos y espectáculos públicos gratuitos. Bruto había preparado un discurso celebrando la restauración de la República, pero se sorprendió al encontrar que la indignación, no la alabanza, recibía la noticia de la muerte del dictador. Los conspiradores se refugiaron en la colina capitolina y el templo de Júpiter. Mientras tanto, los esclavos llevaron el cuerpo de César a través de las calles hasta su casa. La gente lloraba mientras pasaba. El funeral del 20 de marzo fue un espectáculo masivo. Aunque había sido planeada una pira en el campo de Marte cerca de la tumba familiar, el cuerpo de César fue rápidamente tomado por los locales y llevado al foro donde fue quemado en una pira mucho más simple. Marco Antonio pronunció un breve elogio que inflamó aún más las pasiones populares contra los asesinos. Las cenizas fueron devueltas al campo de Marte y su tumba familiar, pero la ciudad continuó de luto. El asesinato de César no logró su objetivo inmediato de restaurar las instituciones republicanas. En lugar de ello, precipitó la deificación póstuma de César, desencadenó la Guerra Civil de los Liberadores, 43-42 a.C., entre sus partidarios y los conspiradores, y contribuyó al colapso final de la República. Los poderosos aliados de César, Marco Antonio y su hijo adoptivo Octavio, aseguraron que la facción republicana no quedara sin oposición. Fomentaron la indignación pública por el asesinato del popular César a manos de un grupo de élites fuera de contacto con el pueblo. La venganza contra los conspiradores fue sistemática y brutal. Los asesinos fueron condenados a muerte bajo la ley de Pedio, sobrino de César. Plutarco relata que fueron cazados y ejecutados, visitando con retribución a todos sin excepción. 300 senadores y 2000 equites eventualmente morirían también, incluyendo Cicero, cuya cabeza y manos fueron exhibidas en la rostra. Según Casiodión, fue Antonio, el miembro más implacable del segundo triunvirato, Octavio, Antonio y Lépido, quien llevó a cabo las represalias. Bruto y Casio fueron derrotados en la batalla de Filipos en el 42 a.C., donde ambos se suicidaron. En el cuarto aniversario de la muerte de César en el 40 a.C., después de lograr una victoria en el asedio de Perugia, Octavio ejecutó a 300 senadores y equites que habían luchado contra él. Las ejecuciones fueron caracterizadas por Suetonio y Casiodión como un sacrificio religioso, señalando que ocurrió en los idus de marzo en el nuevo altar del deificado Julio. El triunvirato finalmente se volvió contra sí mismo. Octavio forzó a Lépido al exilio y tomó las armas contra Antonio, cuya aventura amorosa con la gobernante egipcia Cleopatra VII dañó su reputación en Roma y humilló a su esposa, que era hermana de Octavio. Después de otra guerra civil en la que las fuerzas de Bruto y Casio fueron derrotadas, el movimiento de Roma hacia el gobierno autocrático se hizo permanente con el ascenso de Octavio para convertirse en el primer y quizás más grande emperador de Roma, Augusto. El Senado en el 27 a.C. otorgó el título Augusto a Octavio, que según el historiador romano Casiodión significaba que era más que humano. Augusto gobernó como el primer emperador de Roma, aunque nunca tomó ese título para sí mismo. Era un político muy astuto que pretendía que lo que estaba sucediendo realmente no estaba sucediendo. Dijo que había restaurado la República y nunca usó los términos dictador o rey, llamándose en su lugar el primer ciudadano de Roma.
Cuando una crisis de inundaciones, hambre y plaga asedió Roma en el 22 a.C., los ciudadanos no se agitaron por una restauración de la República, sino que encerraron a un grupo de senadores y amenazaron con quemarlos vivos y Augusto no era nombrado dictador. Creían que solo Augusto podía salvarlos. La libertad que buscaban era una libertad de la guerra, el hambre y el caos, no la libertad política que los conspiradores habían intentado preservar. La ironía final del asesinato de César es que logró exactamente lo opuesto de lo que pretendían sus perpetradores. En lugar de preservar la República Romana, aceleró su transformación en un imperio autocrático que duraría otros 1500 años. Los conspiradores habían actuado por motivos que consideraban nobles: la preservación de las tradiciones republicanas y la prevención de la tiranía. Pero su comprensión de la política romana había sido fatalmente defectuosa. No se habían dado cuenta de que la República ya estaba moribunda mucho antes de César, víctima de siglos de expansión imperial que habían hecho imposible el gobierno tradicional. César no había destruido la República, había sido su síntoma final, no su causa. Su muerte simplemente eliminó al único hombre lo suficientemente fuerte como para posiblemente haber dirigido una transición ordenada a nuevas formas de gobierno. Sin él, Roma se sumergió en otra década de guerras civiles que terminaron con el establecimiento del sistema imperial que los conspiradores habían temido. La historia del asesinato de César también revela verdades profundas sobre la naturaleza del poder político y el cambio histórico. Los conspiradores creían que matando al hombre podrían matar las fuerzas históricas que representaba, pero descubrieron que las corrientes profundas de la historia no pueden ser alteradas por actos individuales de violencia. El legado del asesinato de César resuena a través de los siglos como una advertencia sobre las consecuencias no intencionadas de la acción política radical. Los idus de marzo se convirtieron en sinónimo de traición política y la idea de que incluso los líderes más poderosos son vulnerables a aquellos más cercanos a ellos. La frase «et tu, brute» de Shakespeare se convirtió en la expresión arquetípica de la traición íntima. Pero quizás la lección más importante del asesinato de César es que las crisis políticas fundamentales raramente pueden resolverse mediante la eliminación de individuos específicos. Los problemas que habían llevado a la dictadura de César, la incapacidad del sistema republicano para gobernar un imperio mundial, la polarización social, la violencia política, todos sobrevivieron su muerte. En conclusión, el asesinato de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. representa uno de los momentos más dramáticos de la historia antigua, pero también uno de los más malentendidos. Los conspiradores no eran villanos motivados por la ambición personal, sino republicanos sinceros que creían estar salvando Roma de la tiranía. Su tragedia fue que no comprendían que estaban tratando de preservar un sistema político que ya había sido hecho obsoleto por las realidades del Imperio Romano. Su acto de violencia política, destinado a preservar la libertad republicana, en su lugar aceleró el establecimiento del sistema imperial que dominaría el mundo occidental durante el siguiente milenio y medio. Esta es la verdadera historia del asesinato más famoso de la historia. Un acto de idealismo político que produjo exactamente las consecuencias opuestas a las que sus perpetradores pretendían. Si esta exploración de los idus de marzo te ha revelado las complejidades detrás de uno de los eventos más dramáticos de la historia antigua, suscríbete al canal y dale like para más documentales históricos basados en fuentes primarias. En nuestro próximo video exploraremos otro momento decisivo que cambió el curso de la historia mundial. Gracias por acompañarnos en este viaje a la Roma del siglo I a.C., donde las decisiones de unos pocos hombres alteraron para siempre el destino de la civilización occidental.